a esta nueva charla tradicional ya de los lunes, organizada por la Cámara Argentina de la Construcción en Steel Framing. Hoy tenemos una invitada, y como cuando en la reunión de las chicas del Steel Framing, yo dije que esto empiece a ser no una excepción, sino una sana costumbre, que el área femenina empiece a copar estos espacios también. Así que bienvenida, Tere. Gracias. María Teresita Medina va a dar esta charla de predimensionado para estructuras en steel framing, y además es medio un anticipo de un curso que se está organizando en este mismo mes de octubre, que va a comenzar en un par de jueves, si no tengo mal la fecha. Pero bueno, eso lo precisamos después. Así que, Tere, bienvenida y tu presentación. Bárbaro, bueno, muchas gracias. En principio, muchas gracias a todos por estar, por participar, por interesarse también en lo que es el predimensionado de estructuras de steel. Lo que vamos a ver ahora, porque tenemos en realidad muy poquito tiempo, y además que el cálculo de steel es bastante complejo, en realidad hasta es más complejo que una estructura tradicional de columnas y vigas y losas. Esto es bastante más complejo porque son muchas más barras, muchos más esfuerzos, hacer perfiles con mucha menor sección, y mayor cantidad, hay muchas más cosas para controlar, pero lo que vamos a ver hoy es una especie de punta como para que se pueda predimensionar una estructura de steel, que es eso mismo, no es un predimensionado, no es un cálculo final, porque hay, como decíamos recién, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. El steel, lo ideal es calcularlo en 3 dimensiones y demás, pero por lo menos para tener una noción de qué perfiles va a tener una obra determinada en su mayoría, y se puede hacer, por ejemplo, un cómputo para tener un costo estimado de cada uno de los materiales. Bueno, el objetivo del curso, o esta charla, mejor dicho, vamos a ver desde la recepción de una arquitectura, y vamos a verlo en los distintos pasos, porque no es solamente una cuestión numérica de decir, bueno, me está llegando tanta carga, entonces voy a la tabla, ¿qué perfil? El análisis hay que hacerlo, y eso no hay tablas, no hay es algo que ya esté nomenclado. Hay un proceso que hay que hacer sí o sí, que es analizar la estructura, ver cuál es el mejor camino de cargas, cuál es la mejor manera en que las cargas de la estructura lleguen a la fundación, y eso se tiene que hacer sí o sí. Después va a servir para el cálculo definitivo. Entonces, lo primero que hacemos es, recibimos la arquitectura, analizamos cómo está trabajando, damos un par de tips, cuál sería la mejor alternativa en cada uno de los casos. No hay una solución única, como dijimos, cada uno de los proyectos tiene una metodología distinta para analizar el esquema estructural. Una vez que tenemos el diseño estructural, bueno, ahí sí, vamos a ir analizando las cargas superficiales, y después las cargas que van a llegar a las vigas, a las columnas, bueno, todo el camino de cargas, digamos, como la especie de derrame. Arrancamos con las cargas que van a estar superficiales en las cubiertas, más peso propio de los paneles, y cómo se van transmitiendo esas cargas de ahí a los entrepisos a los paneles o vigas y dinteles, de ahí a las columnas, bueno, y paneles en sí. Eso lo vamos a ver hoy. Lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar unas tablas, esto es lo que nos permite la norma poder hacerlo en una charla, porque hay unas tablas que ya están prearmadas, que son del CIRSOC, CIRSOC 303-2009, que ahora las vamos a ir viendo cuáles son, en donde nos permite determinar de una forma muy genérica también, muy aproximada, pero que sirven para tener un valor aproximado, un valor muy cercano, que va a ser muy cercano al valor final, nos permiten en cada uno de los elementos estructurales, sean vigas, columnas, paneles, vigas de entrepiso, vigas principales, y nos permite decir qué perfil va a ir de acuerdo a la luz entre apoyos, de acuerdo a la carga que está recibiendo, y demás. Esto, ahora vamos a hablar un poquito de esto. Como les comentaba hoy cuando empezábamos la charla, como esta charla
vamos a hablar mucho de cálculo, por ahí hay gente que sabe mucho de cálculo y le van a parecer cosas muy obvias y que voy a ir muy despacio, y al que por ahí no está muy ayornado lo que es cálculo, por ahí voy a ir demasiado rápido, así que les pido disculpas a los dos, pero bueno, voy a tratar de ser lo más clara posible para ambos. Vamos a mencionar algunas cosas que tienen que ver en sí con parámetros de cálculo que sí son importantes y que a todos alguna vez lo hemos escuchado, que tienen que ver con momento máximo. El momento máximo es un número que me define cuál es el esfuerzo al momento, en una fricción, por ejemplo, en un elemento estructural, que me va a permitir después de determinar qué perfil es. Vamos a hablar quizás de corte, vamos a hablar de anchos de influencia, o sea, cuál es el ancho de una faja, por ejemplo, que está influyendo en una pieza determinada para que le realice su descarga. Esos son como conceptos, digamos, poco generales, pero lo vamos a ir viendo de a poquito. Bueno, igual obviamente cuando terminamos vamos a responder todas las dudas que tengan, anótenlas cualquier cosa y después lo vamos a ir viendo. Esto es una estructura, vamos a ir, lo estoy mostrando más que nada para ver cuál es la diferencia entre algunos elementos y otros. Esto ya está, digamos, fue una obra calculada, ya está, digamos, como levantada en 3D, pero más o menos para ver cuál es la diferencia también en algunos elementos y otros, porque muchas veces hay como tips que se tienen, por ejemplo, que cuando hablamos de un jack, decir, bueno, yo voy a poner acá tantos jacks como estoy eliminando, que eso lo he escuchado varias veces, decir, bueno, estoy eliminando 6 montantes, bueno, pongo 3 jacks de cada lado. Puede llegar a ser útil, pero en realidad no es tan real. Yo quería mostrarles esto, ¿por qué? Porque fíjense que acá hay 2 dinteles, pero los dos son muy distintos. Este por ahí tiene mucha más luz que este, pero este prácticamente no recibe carga, porque si lo vemos, este dintel está recibiendo la carga de todas estas correas que están trabajando en este sentido, vigas de cubierta, y este no, este solamente está recibiendo peso propio del panel. Bueno, en cuanto a carga axil, ¿no? Después tiene cargas de viento y demás que van a ir en cada una de las cargas. Por lo tanto, esa, no digo mito, pero digamos que esa costumbre o ese tip de poner tanto jack puede llegar a ser útil, pero se puede llegar también a sobredimensionar la estructura porque por ahí no son necesarios tantos jack para cubrir una columna, digamos que no es tan simple, a eso voy la cuenta. Todo esto siempre merece un poquitito más de análisis. Después, por ejemplo, no es lo mismo, acá no sé si ahora lo vamos a ver igual más detalladamente, una viga, que ahora la vamos a ver porque está muy cargada, en donde vamos a tener columna y columna, y esta viga está recibiendo las cargas de entrepiso, más la carga del panel más de la planta alta, más la cubierta liviana, esta es una cubierta liviana de planta alta, no es lo mismo esa viga que una viga, por ejemplo acá, que solamente recibe un chiquitito acá dentro del piso, más una cubierta liviana, por más que tengan la misma luz. Entonces, cada elemento estructural, sobre todo en las casas de 2 plantas, ¿no? Merecen mucho análisis, mucho estudio, para saber cómo es que están, lo que dijimos recién, cómo es que se van distribuyendo las cargas desde las cubiertas hasta el suelo, y que no es siempre lo mismo. Lo importante sería de que se pueda tener una visión, no sé si en 3 dimensiones sería ideal, pero sí volumétrica de cada una de las estructuras, porque todas van a funcionar distinto, y esto supongamos que si hubiese una tabla o algo muy básica que diga, no, a ver, muchas veces he escuchado que dicen, tenés 6 metros o 3 metros de luz y poné un 200 anda bien. Y no es lo mismo una viga que tengo 2 metros de luz, que recibe una carga liviana, que una que recibe carga pesada, más carga, o sea, no es lo mismo. Todas van a ir cambiando y es lo que vamos a intentar ver hoy. Vamos a ver qué diferencias hay entre paneles que están recibiendo un montón de carga de todos lados, y no, cuáles también los que reciben viento y cuáles no,
como para después tener una idea de qué perfiles, qué montantes vamos a poner, para después poder hacer un cálculo. Después se hará el cálculo bien finito, si se quiere, con todas las acciones, viento y demás. Bueno, el proyecto que vamos más o menos a ver muy rápidamente, se compone de esto, de una planta con estructura liviana acá, una cubierta liviana en este sentido, otra con cubierta liviana arriba, y un entrepiso húmedo acá, y hay un hueco ahí también para escalera. En principio, ya que lo estamos viendo acá, quizás por ahí para algunos parezca obvio, pero no está mal repetirlo. Siempre que las cubiertas tratemos de que vayan en el sentido de la menor luz, porque los que se acuerdan por ahí de cálculo, el famoso Q por L al cuadrado sobre 8, la L de la luz entre apoyos va al cuadrado. Por lo tanto, cuanto yo más luz tengo, la influencia es al cuadrado. Entonces, el ABC, digamos, de cualquier elemento a flexión es tratar de achicar las luces entre apoyos. Lo que todos sabemos intuitivamente, bueno, ahora le agregamos un parámetro de formulación. Pero hay otra cosa también interesante, que por ahí se podría haber hecho acá y no lo hice. También, si vamos viendo en 3 dimensiones, una estructura en donde vamos a tener acá, por ejemplo, esta alineación que vemos acá, que está fuertemente cargada a la central, en donde está todo descargando a la estructura central. Y si existe la posibilidad de que alguna de los faldones se pueda girar las vigas para que no descargue todo en un único faldón, porque del otro lado, por ejemplo, acá va a haber peso propio, y los PGC 109, que son los mínimos, lo vamos a tener que poner igual, y hay un montón de inercia acá que no la estamos usando. Entonces, también, como primera idea general, o tip, o consejo, es que siempre que se puedan mantener las luces mínimas, si se pueden girar, y además que trabaja un poco mejor la estructura, porque vamos trabando los sentidos de los entrepisos, se puede poner un entrepiso en un sentido y otro en otro, para que la carga se distribuya de una forma más uniforme en toda la estructura, mejor. Bueno, justamente lo estoy diciendo acá, y no es el caso, porque están todos descargando en el mismo sentido, pero bueno, ahí también hay que ver la muñeca del que lo está diseñando. Se puede poner una viga acá también de steel y cambiar el sentido. Bueno, ustedes van viendo también. También hay una cuestión constructiva, cuánto es más fácil poner una viga porque hay que hacer la viga tubo y demás, que considerar esto, o se puede hacer todo un cálculo considerando este sentido, y si acá dan perfiles del 100, bueno, ya está, no hace falta volvernos locos, pero si vemos que no verifica, bueno, empezamos a girar. Digamos que este es el trabajo más importante, sea de un predimensionado, como vamos a hacer ahora, como un cálculo en general, analizar el sentido, o analizar cómo es que diseñar, esto es la parte de diseñar el análisis de cargas de las estructuras, para después el número sale. El número es algo que después no es muy complicado. Lo complicado es esto, pensarlo, diseñarlo, para que la estructura sea segura desde el punto de, por supuesto, y que sea económica y que sea óptima, ¿verdad? Bueno, empezamos entonces con, ahí vimos el 3D, pero arrancamos desde acá, lo que sería la recepción de la arquitectura. Tenemos la arquitectura, sabemos que tenemos que cubrir estos espacios. Acá estos dos sectores que están acá son pérgolas de madera, así que no iban, no van, bueno, ya está hecha la casa hace rato. Esto es la estructura liviana que veíamos con pendiente, esto es el entrepiso, no, perdón, estamos acá. Esta es la cubierta liviana, esto es el entrepiso, acá está el apoyo de la escalera, y bueno, también diseñar la estructura. Acá claramente una columna acá en el medio, que hubiese sido ideal y sería lo más económico y demás, para poder achicar las luces entre apoyos que decíamos recién, es como que era inviable. Bueno, también hay que hablar un poco, coordinar con el arquitecto, con el propietario y demás, para ir negociando esas cosas. Es muy común que diga, bueno, no queremos columnas, y bueno, pero está bien, no querés columnas, pero las vigas van a ser más largas,
y también más caras, pero la estructura, a ver, no siempre el número es el que va a definir cómo diseñar una estructura, también, digamos, que la persona que está acá esté condenada con una escalera de por vida por no gastar de un PGC 200 a un 250, es una pena. Entonces, todas las variables hay que tenerlas en cuenta. Y la planta alta, bueno, acá, que tenía, bueno, en el 3D no tenía pendiente, pero sí tenía al final un muy poquita pendiente que iba para este sentido. Entonces, una vez que recibimos la arquitectura, en general, lo que les recomiendo, lo que yo siempre hago es tirar alineaciones, por dónde pasan los muros, por dónde, acá había un montón de alineaciones donde pasan los paneles, igual acá claramente, en este sentido, por eso era más sencillo para mostrarlo, cómo estaba armada la estructura, cómo se diseñó finalmente, los paneles portantes, las alineaciones portantes son las verticales. Entonces, todas estas horizontales, que por todos lados donde pasan paneles, no serían portantes, por lo tanto, en esta instancia, no estarían influyendo demasiado. Sí van a influir, por ejemplo, en que si tengo un panel acá arriba, no es el caso, pero que no coincida con uno acá, que no coincida acá abajo, por ejemplo, acá tengo un panel, y acá abajo no está coincidiendo, acá voy a tener que tener una viga dintel para soportar el panel que voy a tener arriba, aunque este panel no sea portante. Entonces, ¿para qué me sirven las alineaciones? Para ir marcando, por ejemplo, bueno, acá están todas en el mismo color, pero podría ser, por ejemplo, en distinto color, y decir, ¿dónde están pasando los paneles arriba? ¿Cuáles son portantes, cuáles no? ¿Y cómo influye eso trasladar? Todo esto, trasladarlo a planta baja. Entonces, ¿qué tengo que ver? Recuerden que sobre todo las que son más complejas son las casas de 2 plantas, y sobre todo estas casas en que claramente no coincide la estructura, o esta bastante bien, pero a veces no, la estructura de paneles de planta alta no coincide con la estructura de planta baja, entonces hay que pensar muy bien que hay que poner vigas de dintel para que todo lo que está arriba descargue en el entrepiso que está abajo. ¿Me escuchan bien? Porque dice conexión inestable, ¿vamos bien? Sí, se traban, están trabados, los tres están trabados, pero el audio se me había trabado. A mí también se me había trabado. Yo lo veo bien. Salió y se volvió a entrar. Ahora ya entré de vuelta. Sí, se cortó ahora está bien. ¿Se cortó en un momento? Pero recién. Se había clavado, sí. Ah, bueno. ¿Desde dónde hasta dónde? Los últimos 2 minutos se te cortaron. Ah, bueno. Pero se escuchó, Bueno, yo escuché todo, ¿eh? ¿Cómo? No, pero se escuchaba mal recién. Se escuchaba entrecortado. Sí. Bueno, voy a hablar más. Igual Yo escuché hasta el panel de dintel, escuché. Hasta el dintel ¿Hasta el escuché. dintel? Sí, Bueno, planta alta. Y Y ahí se... básicamente dije lo mismo todo el tiempo. Es ver qué cargas están llegando arriba en la planta alta para trasladarlas en la planta baja. Por eso es importante superponer las 2 plantas para poder diseñar la planta de entrepiso que va a ser la que va a soportar todas estas cargas de la planta alta. Por eso es muy compleja, toda esta parte es más compleja porque hay que ir pensando, hay que irse proponiendo paneles y demás para que esto no pase. ¿Se escucha bien? Porque los veo todos congelados. Sí. Se Bueno, escucha bien, ¿eh? No, Yo ahí lo escuché bien. Sí. Bueno, no, Escucha los bien. tengo en el panel al lado y cuando veo que se mueven está bien, y cuando lo veo congelado me preocupa. Pero, bueno, sigo. Bueno, este sería entonces el paso siguiente, donde pusimos las alineaciones, cuáles son las alineaciones más importantes, porque van a ir descargando todas las vigas de entrepiso, y acá vemos claramente que en la alineación 3 y la alineación 5 van a ser las más importantes, la 2, la 3 y la 5, que si lo traslado a planta baja, la 2, la 3 y la 5 son las que veíamos recién en el 3D, que vamos a estar recibiendo las cargas de
el entrepiso propio, más el panel, más las cargas de la cubierta liviana. Esos son digamos, es lo más importante de todo, porque después cuando una vez que tenemos las cargas, vamos a las tablas y demás, pero cómo sacar las cargas es, digamos, lo más delicado para un cálculo final o para un predimensionado de una estructura. Voy a prender el celu por las dudas, así me llaman. Ah, no, igual está con línea. ¿Seguimos? Sí, sí, se escucha bien, ¿eh? Yo no se cortó. Bueno, cualquier cosa. Dale, cualquier cosa llaman. Bueno, entonces, ¿cuál es, digamos, el espíritu de Steel Frame? El espíritu de Steel Frame, decíamos, son múltiples pórticos, montante, viga, montante, montante, viga, montante. ¿Qué pasa cuando el montante no sigue? Necesitamos poner una viga para recibir todas esas cargas y trasladarlas a columnas. Entonces son los únicos casos en donde tenemos que poner vigas que van a soportar las cargas que tenemos que calcular. Entonces el siguiente paso es hacer este análisis, ¿no? Es decir, bueno, tengo esta viga que tengo que sostener el hueco porque voy a tener la escalera, por lo tanto tengo que tener una viga acá, ¿para qué? Para apoyar una viguita acá que llega la llegada a la escalera, y a su vez, toda esta viga va a descargar en esta otra que está acá. O sea, todo un análisis de cargas que hay que hacer. Esto es bastante un poco más complejo si se quiere, pero se ve bastante claro acá en planta. En este caso, ¿por qué era? Porque la escalera tiene un uso abajo de la escalera, o sea, la escalera no apoya en la platea, la escalera tiene un hueco ahí abajo, entonces nos obliga a que la escalera apoye en una viga y a su vez descargue en otra y en otra. Si la escalera llegara a fundación, digamos que acá hubiese una puerta o algo, todo este sistema no haría falta. Por lo tanto, eso también tiene que ver con el diseño, con la coordinación con arquitectura y demás. O sea, sería mucho más fácil porque tendríamos viga acá, pero en cuestión de arquitectura habría un espacio muerto o por lo menos muerto desde el lado de la cocina, ¿no? O sea, habría que ingresar. Entonces, eso también hay que coordinarlo con el proyectista de la obra. Cuando tenemos todo este análisis de cómo va a descargar, bueno, después obviamente las columnas que van a llegar, acá sí son columnas, porque van a llegar con bastante carga, que para el steel, llamar columnas, llamarlo jack, llamar todos, son elementos que reciben carga vertical, y bueno, se calculan igual, pero bueno, tienen distinto nombre, ustedes ya saben, depende de qué posición estén del panel. Bien, analizamos, ya tenemos claro cómo hacemos para todas las cargas que están dando vueltas en las cubiertas lleguen a la platea. Bárbaro, elegimos el caminito, o por acá, o por acá, o por acá, genial. Bueno, ahora hay que darle dimensión a esas cargas. Empezamos con cuánto pesan las estructuras, o cuánto pesa, sí, la estructura y cuánto pesa lo que tenemos que trasladar a la fundación. ¿Cuál es la carga que tenemos que transmitir? Hay varios tipos de cargas, están las cargas axiles, que llamamos axiles, porque van de arriba para abajo. Eso tenemos dos tipos. Una que es la carga permanente y peso propio, que es la estructura, que no varía y que va a estar siempre. Una es, bueno, perfiles y demás, todas las terminaciones que hagamos, en cuanto a axiles, y otra es la sobrecarga de uso, que va a ser el uso que vamos a tener nosotros, que está nomenclado, que tiene normas y demás, que va a ser de acuerdo a cuál va a ser la utilidad del edificio que estamos proyectando. Y después esos son cargas axiles. Y después tenemos cargas accidentales o exteriores, que pueden ser de viento. En nuestro caso, o sea, de viento va a estar siempre, pero pueden ser también, bueno, perdón, como axiles también tenemos nieve de acuerdo a la zona de donde vivimos. Ya me estaba olvidando de toda la gente del sur, que es la carga de la nieve. Después tenemos accidentales, que pueden ser de sismo, de viento, bueno, y no me acuerdo si me estoy olvidando, bueno, quizás en otros lados quizás haya alguna otra carga accidental especial, pero esas son las típicas.
Vamos a ir dando una especie de tips, entre comillas, para ver cuánto pesan. Empezamos con las cargas permanentes. Si trabajamos con un entrepiso húmedo, que le ponemos una estructura de perfiles, más una chapa, más 5 centímetros de hormigón, que acuérdense que en el steel frame el hormigón no le da resistencia, el hormigón es solamente, le da, digamos, rigidez, pero por una cuestión de ruidos y de movimientos y demás, pero no es que trabajan en colaboración el perfil con el hormigón. El hormigón, para cómo estamos trabajando, en este caso, hay otro sistema que se llama losa mixta, que no es este el caso. En nuestro caso, el hormigón es una carga que va a estar actuando sobre el entrepiso. Por lo tanto, si le ponemos hormigón, a veces me preguntan qué resistencia tiene que ser. Es indistinto porque no es estructural, así que le pongan la resistencia que estén acostumbrados. Teniendo en cuenta todo la placa USB, todo lo que ustedes, en general, acá lo estamos viendo, cómo sería un entrepiso de este tipo, son 200 kilos por metro cuadrado de carga permanente para un entrepiso típico de hormigón. Fíjense ustedes, esto es considerando esto, después si ustedes ven que tiene más, menos, cambian los materiales, lo van cambiando, pero considerando esto son 200 kilos. Cubiertas livianas. La cubierta liviana, que va a tener más o menos la misma configuración que un panel exterior, la cubierta liviana son 45 kilos, 46 mejor, por metro cuadrado de cubierta liviana. De paneles también, 45 kilos por metro cuadrado, y paneles interiores. Fíjense acá, le está mostrando a qué se refiere, a cómo es que se llega a esta cuenta. Después, si ustedes tienen materiales distintos, lo van variando, lo pueden ir variando después con respecto a esto. Los paneles interiores, 35 kilos por metro cuadrado. Digamos que estos ya serían los primeros datos numéricos que vamos teniendo, que son lo que tenemos que derivar a la platea de fundación por los caminos que ya le indicamos a la estructura. Bueno, como dijimos recién, paneles exteriores también con toda esta configuración, 45 kilos por metro cuadrado. Bien, ya sabemos cuánto pesa nuestra estructura sola por metro cuadrado. Acá dijimos 35 también. Y ahora vamos a las sobrecargas de uso. Las sobrecargas de uso, si lo buscan, está en las normas 101 del CIRSOC, están nomencladas de acuerdo a cada uno de los usos. Eso ténganlo en cuenta. No es lo mismo una vivienda unifamiliar que un edificio de oficinas, bueno, que un hospital o lo que sea. Entonces siempre acuérdense de que bueno, acá es un extracto solamente chiquito de las cargas que se usan para una vivienda, acuérdense de los balcones y demás, que van variando, pero si tienen que calcular otro tipo de estructuras, no es esta tabla, es otra, así que, perdón, la tabla es la misma, pero me refiero a que no son esas cargas, no son 200 kilos, si no ven que dice viviendas, si no, bueno, vayan a la tabla y busquen de acuerdo, bueno, ni hablar si hablamos de gimnasios, de bibliotecas, bueno, ni hablar. Bueno, eso es la carga con respecto a, perdón, acá, a las cargas, digamos, superficiales, lineales. Después hay una, si lo buscan en el CIRSOC también 301, hay una fórmula para sacar la sobrecarga de uso de las cubiertas livianas. Si bien decimos las cubiertas livianas, ¿quién se va a subir a una cubierta liviana? Sí, se suben para hacer mantenimiento, para demás, y eso ya está nomenclado. También son unas fórmulas, no es muy complicado, pero de acuerdo a la superficie de la cubierta liviana y de acuerdo al ángulo de inclinación, sale la carga por metro cuadrado de sobrecarga de uso que hay que tener. Ya tenemos dos cargas, ¿no? Permanentes, si estamos hablando de la sobrecarga de uso en las cubiertas livianas. Entonces esto va a ir variando de acuerdo a la superficie de la cubierta y al ángulo de inclinación. Lo que establece la norma es que cuanto más es la inclinación, más grande es la inclinación, menos carga voy a tener porque tengo menos chance de que se me llene de gente en el techo porque no se pueden parar.
En cambio, cuando la inclinación es prácticamente cero, creo que esto llega casi a 90 kilos por metro cuadrado, porque sí hay chances, por ejemplo, el caso que vimos, por más cubierta liviana que sea, inaccesible que sea, hay chances de que se suba mucha más gente, porque la geometría lo permite. Bien, teniendo estas cargas, vamos a la de viento. La de viento es muy complejo sacar la carga, no es tan sencillo, porque la norma establece obviamente zonas, zonas del país, también ángulos de la altura total del edificio, inclinación de cubiertas, bueno, tienen muchísimas variables. Todos los del sur y demás, estos valores no los miren, porque estos valores, que son muy aproximados, son para acá, para Buenos Aires. Ni hablar de Comodoro, que es el país donde más viento hay, creo que esto es el doble, pero bueno, acá establecen por metro, cuánto, esto es lo que establece la norma, pero igual no es este es el número final. Y depende también de cuánto para cubierta, cuánto presión, succión, es bastante más complejo, pero para este cálculo, para este predimensionado, podemos llegar a considerar estos valores. Bien, una vez que tenemos las cargas, sabemos cuánto pesa por metro cuadrado toda la estructura, tanto permanente como sobrecarga de uso, porque ya sabemos los usos, ya sabemos todo. Vamos al paso siguiente. Vamos a usar estas tablas que yo les comentaba, que están bueno, destinadas con el valor que hallemos, que vamos a hallar de longitud entre apoyos y demás, decimos qué perfil va. Siempre estamos pensando es que es un valor de predimensionado, estamos predimensionando, no dimensionando, porque hay un montón de variables que todas estas tablas no están teniendo en cuenta, y sería como medio peligroso tomarlo como valor final. Pero sí, para un cómputo, esto es muy, muy útil, para saber cuántos perfiles más o menos, o por lo menos para saber si una viga está bien la luz entre apoyos, o ya voy a tener que saltar a un perfil laminado y demás. Vamos a usar unas tablas, yo después le voy a decir bien, pues es la 303, acá está, 303, 1991, que son las tablas a partir de 1.1, 1.2, en donde, en este caso, no se van a mayorar, bueno, los que conocen de normas saben a lo que estoy hablando, lo que hacemos son cargas de servicio, o sea, son las cargas como las calculamos recién, nada más que se suman, se multiplican por 1,11, que lo vamos a ver ahora, para poder usar esas tablas. Entonces, volvemos a la planta y decimos, por ejemplo, lo voy a hacer más rápido porque ya me estoy teniendo demasiado. De la carga de cubierta tenemos 45, dijimos 45 kilos por metro cuadrado de la cubierta. Acá puse exagerado 1 kilonewton por metro cuadrado, porque sí creo que daba, porque era una carga plana. O sea que tengo, bueno, y viento succión, en este caso recuerden que el viento siempre, no siempre, pero es muy probable que sea succión, o sea que es más desfavorable esta combinación de cargas, que es la carga permanente más la sobrecarga de uso, que la carga permanente más la succión, porque en este caso, con la carga de uso, que es tan alta, es más desfavorable toda la gente arriba, considerándose en kilos por metro cuadrado, que es un montón, más el peso propio, que es la cara axil, que el edificio vacío con succión. ¿Se entiende? Si yo hago la cuenta, o sea, el perfil tiene que verificar para las dos situaciones. Para cuando no hay viento y está toda la carga actuando, toda para abajo, y cuando está vacío y hay viento. Son las dos situaciones más desfavorables. Si yo no estoy considerando carga de uso, solamente estoy considerando peso propio, entonces ahí es más desfavorable viento, que se hace en la cuenta, sea negativo o sea positivo, el valor absoluto es lo que importa, ahí estaría más desfavorable viento. Si estoy considerando la sobrecarga de uso, la gente que va a estar ahí arriba, es más desfavorable estas dos primeras que el edificio vacío con la carga de viento. Por eso es que a veces se usa y a veces no se usa. Entonces con esto llego a la carga, tengo 1,45 por 1,11, que dijimos recién, 1,60 por metro cuadrado, estamos hablando por metro cuadrado, por la luz sobre 12, ahora volvemos a repetir el ancho de influencia. Digo, de este faldón, la mitad descarga para acá y la mitad descarga para allá.
Entonces tenemos 1,60 por 1,71, 1,37 acá y 1,60. Y acá, por 3,24 dividido 2, 2,60. Estas cuentas después, si quieren un ejemplo, hacen despacito, lo van viendo, y acá van volcando, ya ahora estamos convirtiendo lo que es carga superficial en metro cuadrado a carga por metro lineal. Ya nos vamos acotando a las cargas que van a llegar a tiempo. Bien, tenemos todas las cargas en esos paños, y acá empezamos a usar las tablas. Esta tabla, que es la 2.2 de CIRSOC 303, fíjense que, ven que esto es lo más fácil. Tenemos una carga uniforme de 1,60, lo vimos recién, 1,45 por 1,11, 1,60. Separación, 40 centímetros. Luz entre apoyos, 3,24, volvemos para atrás, luz entre apoyos, 3,24. Entonces, entro a esta tabla y entramos. Luz, 3, en realidad vamos por la parte más desfavorable, ¿sí? Siempre, como la tabla está tabulada cada 50, vamos un poquito más lejos. 3,50. Carga 1,60, voy para abajo, y fíjense que acá hay dos valores, resistencia y deformación. Recuerden que todos los perfiles tienen que verificar a los que están trabajando a flexión, tienen que resistir mínimo, hay un montón de esfuerzos más que no estamos viendo, pero mínimo a la resistencia y a la deformación. ¿Qué significa que un perfil pueda resistir tenga capacidad resistente, o sea, verifique la resistencia y no la deformación? Significa que el perfil no se va a caer, pero se va a deformar. Se va a ver esa panza, ustedes habrán visto por todos lados, cubiertas de maderas y demás, en donde están todas panceadas. Significa que verifican a la resistencia, resisten, no se caen, pero no verifican la deformación. Lo que nos limita a la deformación más que nada es lo estético, no está bueno ver que, aparte del tema de las vibraciones y demás, para eso, acá arriba está establecido que nosotros, en general, para steel, tenemos un límite de luz sobre 300, es decir, si tengo 3 metros de luz entre apoyos, puedo deformar 1 centímetro, sería mi límite máximo de deformación. Esta tabla está limitada a esta deformación para luz sobre 360, o sea que estamos un poquito al lado de la seguridad si adoptamos esta tabla. Entonces, entrando con este valor, con esta separación, con esta carga que está por encima de esto, porque estoy del lado de la seguridad, me dice que estos dos valores, o sea, si por resistencia verifica 2,11, por deformación 1,95, o sea que verifica 1,60, cumple con los dos. Voy a poder poner las cubiertas 150 por 0,9 cada 40 centímetros. Bien, vamos a los paneles. Ya sabemos, ya tenemos las cubiertas de arriba. Vamos a los paneles. Vamos a ver qué carga está llegando al panel. El panel está llegando acá 3,97, perdón, esto es por metro, no es por metro cuadrado. Está acá, acá lo puse bien. Acá abajo, este panel que es el que está más castigado, digamos, porque tenemos carga de acá y carga de acá, el sector 2, 3,97 kilonewtons por metro. Bueno, ese valor queda, perdón, volvemos ahora a entrepiso, eso ya lo vamos a tener en cuenta. Ahora vamos a las vigas. Las vigas dijimos, de arriba teníamos 1,60. La carga de entrepiso dijimos que era 2 de permanente más 2 de uso por 1,11, 4,44. Por el ancho de influencia, en cada uno de los casos llego a la conclusión de que estas vigas, vamos a ver con esta que es más fácil, porque esta hay que sacar un par de cuentas, con carga concentrada no es tan fácil. Acá vamos a llegar que estamos con 6,90 kilonewton por metro cuadrado. Les doy la metodología más o menos general, después van viendo cómo sacan las luces entre apoyos y las cargas y demás, y después lo van viendo. Volvemos a la tabla. Bueno, acá se complica un poquito. En este caso, hasta yo no sé si no es más fácil calcular la viga directamente y no usar la tabla, porque ¿cuál es el problema? Esta tabla está tabulada para vigas cada 40 centímetros. Y nosotros estamos usando, la vamos a usar para una viga que es una viga principal, no es una viga de entrepiso. Y vamos a usar la misma tabla. O sea, vamos a hacer una especie de trampita. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
el valor que nos había dado lo vamos a dividir por 0,60, y a su vez lo vamos a dividir por 2, perdón, lo vamos a multiplicar por 0,40, perdón, y a su vez lo vamos a dividir por 2, porque estas tablas están calculadas para perfil único, y nosotros vamos a hacer una viga tubo con 2 perfiles. Entonces, obteniendo el valor que habíamos obtenido antes, dividiendo por 0,4, con la luz entre apoyos que ya tenemos, y dividiendo la carga por 2, vamos a sacar este valor, que creo que acá no está desglosado acá, pero bueno, es así, vamos a sacar este valor. Igual, en este caso, como es medio tirado los pelos, quizás hasta sea más fácil calcularlo directamente con las tablas, pero si no, ténganlo en cuenta. Recuerden que, teniendo en cuenta que estas tablas están calculadas, están armadas para vigas cada 40, tengo que convertir ese valor que lo tengo en total, ¿sí? Dividido, para que me dé más, dividido 0,40 y a su vez dividido 2 para que me dé por perfil. Tengan en cuenta también que siempre estamos calculando en todos los casos las vigas como 2 vigas tubos, y estamos de 2 perfiles, ¿sí? Y siempre se desprecia la inercia de las tapas, de la U de arriba. Es muy rara vez que usemos esa inercia cuando estamos muy jugados con la viga, pero en este caso también. Esto a su vez, al tener una tapa abajo atornillada y demás, le va a dar un poquito más de resistencia, no mucho más, pero porque el PGU no tiene mucha inercia favorable, pero sí la va a tener. Entonces, en ese caso estamos del lado de la seguridad, sabiendo que la viga tubo a su vez va a tener estas 2 tapas, para que estemos un poquito más tranquilos de que no la estamos considerando en el cálculo. Ahora sí, volvemos al panel. Ya tenemos las vigas sacando la carga, bueno, yendo a esto que es medio, ya le digo, medio tirado los pelos, porque no hay una tabla tabulada para vigas, pues las tablas están armadas para vigas de entrepiso, pero se puede usar igual. Ahora vamos a los paneles. Los paneles también tenemos que sacar las cargas lineales, las cargas de entrepiso, la carga del panel superior, la carga de la cubierta. Si hacemos un análisis, en este caso, este panel, que es el que está más castigado por todas las cargas que tiene, tenemos la carga de este entrepiso que viene para acá, la carga de este entrepiso que va para acá, la carga del panel que se apoya a su vez en este panel, más la carga de la cubierta de un lado, que lo vimos antes, esto, más la carga de acá, más de la izquierda, más la carga de la derecha. Esto es importante tener en cuenta porque, por eso les decía que es tan importante verlo en 3D, ¿no? Porque no es lo mismo este montante que está acá, que, por ejemplo, este montante que está acá. Siempre que tengamos en cuenta que las cargas hay que verlas en la totalidad de la estructura, es lo más importante, y además es peligroso no tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si no nos damos cuenta de eso, no es lo mismo un panel que está recibiendo 16 kN que 1, aunque sea el mismo PGC. Entonces, y ahora vamos a usar otras tablas que son para montantes, que son 2.3A y 2.5A. Así como dijimos que en la viga es importante la flexión y el corte, en los paneles es importante, o montantes o columnas, la cara axil y el pandeo. No es lo mismo un montante que termina en 2.60 que uno en 3 y uno en 4. Entonces, punto número 1, entramos a esta tabla 2.3A y decimos, esto lo traje acá como si tuviéramos carga de viento. Si tuviéramos carga de viento, y tenemos una luz, una altura de por ejemplo, 2.93, el montante que tenemos que usar es 100,089. ¿Ven? Esto es muy fácil. Ese es el montante que tenemos que usar por la verificación al pandeo. Todavía no verificamos a la carga axil, ¿sí? Sabemos que para que cumpla con pandeo por la altura que tenemos en el panel, sabemos ya que las viviendas de este tipo con 100,09 verifican todas, pero si tienen alguna duda porque tienen una doble altura o 4 metros y pico y demás, si es panel exterior, entran con un valor de viento que es 0,75 como estamos viendo ahí arriba, y si no tiene,
Si no tiene viento, ya directamente pueden usar 0,125. Entonces, teniendo ya el PGC, que es el que va, ahora voy a decir, ese PGC, con esa altura, ¿qué carga puede soportar? Nosotros teníamos 1597, lo vemos ahí arriba, por metro lineal. Por metro lineal, 1597, pero ¿cuánto le llega a cada montante? ¿Sí? Por metro lineal, 1597, pero lo multiplico por 0,4, porque tengo montantes cada 0,4, entonces cada montante recibe el panel que está ahí abajo, 6,4 kilonewton, 640 kilos. Recuerden, un kilonewton son 100 kilos. Entonces, vengo a esta tabla que está acá abajo y digo, 0,89, acá, ahí volvió el mouse. Tengo 260 de altura, no tengo viento porque es un panel interior, capacidad resistente 10,04, ¿sí? O sea que es superior a 640. Puedo usar montantes 10,09, y ya sabemos que en ese panel interior, ya directamente vamos al hueso, vamos al panel que está más cargado. Vemos que ese panel, que está más cargado que todo, con 100,09 aguanta, listo, ya está. Todos los interiores, porque estamos considerando sin viento, 100,09. Podemos hacer lo mismo con el panel más cargado con viento, y también decir, bueno, vemos con viento, 100,09, cuál es la carga máxima, y ahí hacemos la cuenta. Ya tenemos todos los montantes. Perdón, acá se traspapeló el PowerPoint, porque recién acá estamos llegando a cómo llegamos a la carga de 696 para la viga principal, y es lo que les comentaba recién. 696 dividido 0,4, ¿qué carga está llegando? Vuelvo a viga, que es lo que les contaba, pero acá está escrito, pido disculpas. Dividido 6,04 para saber qué carga está llegando, lo divido por 2, porque son dos perfiles, y esto está tabulado para un solo perfil. Llego a la conclusión de que voy a poner, para que cumpla por resistencia y deformación, esa viga principal, no la que tiene la otra, sino esa viga que tenía una carga distribuida, 250 por 2. Quizás estoy yendo muy rápido, yo sé que esto después por ahí lo van a, si lo graban y lo ven despacito, lo van a ver mejor, pero bueno, entiéndanme que es mucha info y la quiero dar rápido también. Bueno, esta es la última, columnas. Y este es fácil. Columnas es igual que montantes. Digo, tengo la carga que está llegando a la columna. Si hicimos la cuenta, por ejemplo, si vamos a la carga más desfavorable, si hicimos la cuenta, vamos volviendo para acá. Tengo acá, por ejemplo, una carga distribuida de 696 kilonewton por metro. Esta carga 696 por 365, que es toda la viga, dividido 2, me dice qué carga está llegando a cada columna, ¿sí? En este caso, porque es una viga isostática, aislada y demás, digo, bueno, toda esta carga, mitad para esta columna, mitad para otra. Para esta viga, ¿no? Hay que ver después todas las cargas que llegan de las otras vigas. Considerando, bueno, y todas las cargas que vengan de arriba y demás. Considerando la carga que voy a tener, digo, acá por ejemplo, acá está la cuenta, 696 por 365 dividido 2, 1270 kilonewton le llega de esa viga a esa columna. Digo, bueno, es una columna interior, si pongo un PGC 100 por 1,25, me tengo una capacidad dividido 2, porque esto está también por perfil, por único perfil, tengo una capacidad de resistente de 23,69. ¿Ven? Y acá hay una cuestión también mucho de muñeca de ustedes. Con un PGC 100,09 también verifica. Pero no estamos teniendo en cuenta un montón de cosas, tanto flexión, en esta tabla, bueno, no estamos considerando pandeo en sí, un montón de cosas. Y ya tenemos que saber de que si estamos recibiendo una carga, por más que la tabla dé, pero con un tan importante, lo mínimo para una columna de ese tipo, un 100, 1,25.
Entonces, por más que en ese caso, digamos que también tiene que ver con la maña del diseñador, decir, bueno, sí, está bien, la tabla da, pero una columna de este tipo, menos de 100, 1.25 no puede tener. Así que adoptamos 100, 1.25. Bueno, y con eso ya terminamos todo, terminamos digamos, muy rápido, lo que fue vigas de entrepiso, vigas principales, paneles y columnas, pasando por predimensionado. Así que, bueno, espero las consultas. Deben ser muchas. Buenísimo, Teresita. La verdad, maravilloso. Muchas gracias. Ay, gracias. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Directamente, la verdad que muy bueno. Sí, sí. Gracias. No, lo maravilloso son las tablas que Cirso armó para esto, porque si no, alguien dijo, vamos a hacerla fácil. Armó todo eso. Claro. Sí, comentemos que son de descarga gratuita las tablas de... Sí, son de todas tablas, predimensión. tienen que googlear, CIRSOC 303, igual CIRSOC 303, 1991, tablas 1.1 en adelante. Igual hoy estaba googleando, Esteban, que hay un apunte también del INCOSE que vi quienes habían colaborado y te vi a vos, bueno, vi un montón. Y que también explica y están las tablas ahí también. Y si no, creo que también hay un manual del IAS que también están esas tablas. Sí, también. hay varios lugares para que las puedan descargar. Tal cual. No, la verdad que está buenísimo porque para aquellos que por ahí estamos ajenos a todo esto del cálculo, y la verdad que lo vamos viendo desde la ventana, es maravilloso entender cómo se calculan, y a veces una idea loca que uno tiene de decir, che, esto lo puedo hacer, viéndolo en la tabla, decir, no, está perfecto, está fantástico. La verdad que te abre bastante la cabeza y te deja pensando mucho en cuanto a la opinología que a veces hay de decir, che, acá le tengo que poner un poco más, y la verdad que con las tablas no hay más que hablar. O sea, ahí Sí. marca la cancha. Así que a mí me pareció genial. Gracias. Buenísimo. Sí, y lo que más está bueno que vean es que no es lo mismo, aquí hay que ver la estructura en conjunto, no es lo mismo que reciba una planta, dos, o si es cubierta húmeda o cubierta liviana, si todo descarga en ese panel, si nada descarga en ese panel, o sea, va variando, nunca hay una estructura igual que la otra jamás, y todas hay que pensarlas bien. Por eso no hay... También, Muy interesante además subrayar la diferencia de los conceptos que vos lo hiciste de lo que es resistencia y deformación, ¿no? Cómo es más comprometido la cuestión de la deformación, y de ahí también la importancia de las rigidizaciones del sistema. O sea, todos los flejes, las cruces de San Andrés, el OSB, etcétera, colaboran para evitar justamente la deformación. Porque la resistencia a la compresión de los montantes realmente es muy elevada. El talón de Aquiles es la deformación de la en el caso de los montantes, el pandeo. Claro, el claro. pandeo, Claro. exactamente, la Claro. flexorrotación, ¿no? Tal cual. Y que bueno. Y otra Tal cosa cual. importante también para tener en cuenta es lo que hablábamos de las sobrecargas, ¿no? Porque no es lo mismo calcular una estructura con una sobrecarga de biblioteca que calcularla sobre una sobrecarga de dormitorio. De un dormitorio, O escuelas, ¿no? Que es muy común, hay tantas escuelas que están... Las escuelas creo dependen, por ejemplo, los pasillos tienen 500 kilos por metro cuadrado según la norma. Claro. Y el aula, depende qué aula, son 400 contra 200 de una vivienda. Entonces ya estás duplicando la sobrecarga de uso, y ya no es el mismo PGC que vos podrías en una vivienda que va a una escuela, porque es otra carga. Obvio. Lo mismo pasa en un hospital, Teresita, cuando vos tenés sobrecargas de equipos de aparatología muy pesada. Los tomógrafos, a mí me ha tocado trabajar en un hospital que teníamos que colocar un tomógrafo, y el tomógrafo es pesadísimo, pesadísimo. Y hay que calcularnos esas cosas, ¿viste? Parecen cosas chicas, pero en realidad son cosas importantes. Y aparte se mueve. Y aparte adentro se mueve el tomógrafo. Y aparte se mueve. La vibración es tremenda. Tenés que mueve adentro, y por ahí te golpea el viento, te golpea de afuera, así que tenés una... Obvio. Un combo interesante. Lo bueno, claro, lo bueno es que no se te vuela, viste que el destilfreno a veces es más peligroso que se vuela y que se caiga, pero con el tomógrafo no se te vuela. No se te vuela seguro. Ahí estamos.
Hay una pregunta de una gran querida amiga. Hola, Ale, ¿cómo estás? María Alejandra, estarás por allá, te veré después. Que dice un tema clásico. La estructura que recibe las cargas de un tanque de agua, suponemos. ¿Conviene que sea independiente o se despegue o se apoye en la estructura principal? Apoyarse es medio complicado, pero las alternativas. En general, lo que se hace es, a ver, vamos acá al principio, que es lo que se hizo acá, y no lo pasé medio por alto, acá no está en el 3D, pero acá chiquitito, no sé si se ve, acá al costadito. Sí. Lo que se hace es, se llevan todo este panel, se van poniendo correas apoyándose entre los montantes para distribuir la carga. Sabemos que acá tenemos 1000 kilos. Bueno, dividimos, este montante va, el más largo, perdón, no el montante, en estas vigas de entrepiso, ¿no? La más complicada va a ser esta más larga, porque es por lo que estábamos diciendo recién, más luz entre apoyos y demás. Pero se van apoyando acá, o a veces se puede poner o una viga tubo acá cruzada y se van apoyando el resto, pero lo que se trata de hacer es que se vaya distribuyendo todo en los paneles, entonces se van cruzando arriba y se apoya. Y estos paneles que están acá generalmente se siguen de largo para que no se vea el tanque. Pero sí, en el caso... Pero estamos hablando, en este caso... Gracias, María Teresa. Tere, en este caso, permíteme, dale un minuto. En este caso estamos hablando de algo que vamos a soportarlo sobre la estructura que tenemos. Ah, sí. También puedo tener la alternativa de armar una estructura propia para esto, claro, donde la sostengo por afuera, y en todos los casos voy a trabajar en lo mismo, voy a tener una carga que se va a verificar también según esbeltez, algunas alternativas, y que la puedo tener o dentro de la misma estructura, siguiendo parte de ella, o en una estructura independiente, que puede estar alejada o pegada, porque también puedo tener esa alternativa. Sí, eso ya tiene más que ver con el diseño también de la casa o el diseño estructural. En ambos casos, siempre lo que tratamos de hacer en todas las estructuras es atajar las cargas. Vienen las cargas y las atajamos y las llevamos como nosotros pensamos. Cada uno puede decir cómo va. ¿Qué más consulta tenés? No, yo, perdón, ¿qué tal? Buenas tardes, María Teresa. No, lo que pregunto es que siempre he escuchado que en cargas especiales, como los tanques y demás, en este caso, pues este tanque está justo, no se puede descargar en 2 paneles estructurales, pero cuando tenemos el tanque ubicado en el centro o en otro lugar donde, lejos de los muros, de los tabiques exteriores, es como que a veces, así como generamos a veces los núcleos de escalera, que son independientes en el sentido que tienen una estructura, tienen un elemento estructural en sí mismo y que después se deben tomar a la estructura principal del sistema, como que en este caso, ¿qué nos conviene? O sea, un tanque que está exento de los bordes, que está en el centro, generarle una estructura independiente, con perfiles obviamente, o cómo hacemos, o es conveniente reforzar los puntos que ya tenemos propios del panel, de los entrepisos y demás, estructurales. Entiendo que hay puntos que hay que reforzarlo, porque no venimos con la misma carga, entendiendo que es una carga colineal que tiene que ir obviamente desde arriba hacia abajo. Mira, es lo que decíamos recién, depende de cómo esté. Por ejemplo, si yo acá lo hubiese puesto arriba de estos 2 paneles de la escalera, no hubiese tenido ningún problema, porque todas las vigas se están descargando en este sentido. Estos paneles son peso propio, por ejemplo, ¿no? Si supongamos que continúan. Entonces, tranquilamente puedo poner estos 2 acá porque están recibiendo esto. Si después, si digo, no, en realidad no vienen de este lado, entonces estarían recibiendo la carga del panel más los 500 kilos por metro lineal, porque se está dividido en 2, del montante. Se lo sigue bancando, bárbaro. Es algebraico. Lo vamos viendo. Sí, Javier. Sí, no, te decía que también, corregime, Teresita, si me equivoco, también vos podés cambiar el calibre de la chapa, en el caso que vos los quieras poner en el módulo de escalera. Esos tabiques que te cierran la escalera, vos con el mismo espesor de pared cambiás el calibre y santo remedio. Ahí evitás la posibilidad de reflexión. Tal cual. O deformación. Tal cual. Por eso, el número lo va a dar después, cuando decimos, bueno, este panel acá dijimos, cuando llegamos acá dijimos, este montante recibía 640 kilos, bárbaro. Si recibiera el tanque, estaría recibiendo el montante solo 900 kilos.
Si puedo seguirlo con 100.09, genial. Y si no, iré a un 100.125, solamente los montantes que están recibiendo la carga. Es el cálculo en sí. Digamos, cómo diseñar el camino de cargas por ahí es más complejo que el cálculo en sí del montante. Exactamente. Acá con estos temas de las sobrecargas por agua, por ejemplo, en el caso de un tanque, no hay que preocuparse demasiado. Sí hay que usar la lógica. Si yo tengo puntualmente un tanque de 1.000, 2.000 litros, hay que ver cómo verifican los paneles que están abajo. Pero no reviste ningún problema, creo. No, es verdad, porque aparte son luces chicas. No, Sí. yo lo que he hecho bastante a menudo cuando tengo que hacer el tanque en altura, que es bastante común también, es prolongar los tabiques del baño, llevarlos hasta arriba y soportás y... Claro. Trabajás en eso. Una de las cosas que sí me pareció interesantísimo es esto que dice Daniel Gómez de, bueno, che, y si mañana quiero poner un termotanque solar en la cubierta... No pasa nada. Por eso, no, depende de la cantidad, depende de la cantidad y el peso que pongas, Javi. Claro, sí, pero igual, te digo, la solar, solución estamos hablando de agua caliente, ¿no? Estamos hablando de agua caliente con termotanque anexado y obviamente un peso que tiene 250 kilos en adelante. Entonces pones 2, son 500, ahí ya hay que tener en claro que también para esas cosas o hay que estudiarlo antes o hay que joderse después. Bueno, pero estos sistemas son muy amigables a estas cosas. ¿Por qué? En eso es cierto. Porque vos podés arriostrar sobre los mismos perfiles. El caso que da Teresita acá de poner en la planta de techo el perfil cruzado, esto puede ser perfectamente también utilizado para una solución de un termotanque solar, que de hecho va a ser más liviano que un termotanque tanque de reserva. Tal cual. No, está claro, pero viste que estos tanques, antes de nada, y seguimos con la conversación, recordemos que todos tienen que haber mandado su correo para el sorteo. Eso. Está claro, porque si no, después sorteamos con 3. Lo que sí es cierto es que a veces se utiliza, dependiendo obviamente de tu orientación, una cubierta para apoyar el tanque. Claro. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado, porque a veces la cubierta suelen ser muy livianitas. Claro. Sí, perdón. Pero creo que ahí acá nos dimos cuenta de los números. Viendo cuánto resiste un PGC 150, que es nada, depende de la luz entre apoyos. Pero generalmente, en ese caso, cuando es grande la luz entre apoyos, si está recibiendo, como dijimos recién, por ahí 50 kilos, le vamos a meter 200, y es obvio que no va a verificar. Entonces, como decís, Ariel, excelente. No podemos ir a apoyar, o sea, tampoco le tengamos miedo, pero tampoco vamos y lo apoyamos directamente en la cubierta, porque no va a andar. O sea, no, claro, obvio. Sí. Este es un tema. Después, Ale tenía una duda que está buenísimo que dejemos claro. Yo hago un entrepiso y lo hago húmedo. Sí. Entonces, lo podría hacer de 2 formas, con una chapa, o lo podría hacer con un steel deck, una chapa canalada o un steel deck. ¿Sí? Si es el steel deck, por forma debería apoyarse en las paredes, pero a veces la chapa canalada no me da y tengo que poner perfiles abajo para sostenerlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ese hormigón, obviamente, no es estructural, pero va a tener una conformación. Ese contrapiso, que es de hormigón, va a tener una conformación con una malla, que obviamente no es estructural dentro de toda la estructura, pero que tiene que trabajar monolíticamente en su sección, y que cuanto más liviano lo haga, pero de buena resistencia, va a ser mejor, porque me va a llevar menos carga a solicitar en mis perfiles. Este sería el concepto básico. Entonces, se aliviana o con vermiculita, o con EPS, o con alguna cosa más, no sé, piedritas de hormigón celular, y se saca
obviamente en cálculo cuál va a ser el peso máximo que va a tener, y tiene una malla para que trabaje a la compresión como losa que es. Después vemos si está apoyada en un perfil, 10 perfiles, varias vigas, o si es un steel deck que ya por forma y por espesor de la chapa, me hace de soporte estructural, en el cual también se va a apoyar en, como bien decías, en los paneles o vigas o muros que me van a bajar su carga. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos Bien. totalmente de acuerdo. Hay que tener ¿Quedó claro? cuidado con el espesor. Me tocó una vez reforzar una estructura en donde no se dieron cuenta y estaba calculada para 5 centímetros y le pusieron hormigón creyendo que cuanto mejor, más hormigón mejor. Llegaron creo como a 15 centímetros y la estructura se deformó toda. Imagínate, un 10 centímetros son 260 kilos por metro cuadrado de 10 centímetros de hormigón. La llevaron a 500, más los 5 que ya estaban calculados, o sea, tenía como mucho. Sí, Tuvo claro. que reforzar la cuadra, ya no sé ni cuánto era. Tuvo que Lo mismo pasa cuando tenemos que calcular los pisos radiantes, que el paquete final son de 15 centímetros. Claro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es todo el kit del cálculo es toda esa carga que es la más Exacto. importante y cómo llevar la fundación. Le pifiamos en esa carga y pifiamos todo. Totalmente. Bien. Por eso a veces no es tan fácil cambiar el uso o cambiar el sistema. Yo te voy a hacer una pregunta que acá plantea Ariel Agostini. Perdón que me metí, Esteban, estoy haciendo yo nada. Pero bueno, nada. Las tablas son para predimensionado, dice, pero se pueden usar para dimensionar, ya que estas tablas no se están teniendo en cuenta el aporte de la placa OSB que rigidizan la montante si no permiten el pandeo en esa dirección. Y si le sumás que se colocan rigidizadores horizontales cada uno 30, con mayor razón. Bueno, al menos ese es mi criterio, dice Ariel Agostini. Aunque para casos especiales, estamos mezclando migas comprometidas o paneles comprometidos, lo calculo a mano con algún programa. Totalmente de acuerdo. Igual esas tablas se están distinguiendo, si lo ven en la parte de columnas, que dicen arriostradas en toda la luz o arriostradas cada 1,5 metros, que eso lo vimos, eso viene muy bien que lo haya mencionado, porque son 2 tablas distintas, y estas tablas lo están teniendo en cuenta. No está acá, pero están, cuando lo vean, cuando busquen las tablas acá arriba dice, arriostradas en toda la luz, significa que están rigidizadas por USB, que el USB tampoco es maravilloso, o sea, va a haber también un esfuerzo de pandeo, pero nada más que va a estar restringido por el diafragma rígido. Totalmente. O placas cada 1,5 metros, que es el típico perfil intermedio, donde le vamos a poner un fleje, y ese no está ariostrado más que por ese mismo perfil que lo está rigiendo. Estas tablas están... A ver, ¿por qué se usan para predimensionar? Primero, bueno, acá vemos que también son como muy sintéticas, van las luces cada 50 centímetros. En nuestro caso, por ejemplo, si tenemos una luz de 365, ya hay una espacio en el medio que no lo podemos usar. Es una tabla, digamos, para uso rápido. Obviamente que lo ideal es calcularlo bien, y por eso es que se usan para predimensionar y no para calcular. Obviamente que si él calcula, claro, genial, pero como está también pensado para gente que muchos profesionales que por ahí entienden el cálculo, pero no están tan familiarizados con momento máximo, con cálculo y demás, para eso es que están pensadas estas tablas. Pero bueno, sí, totalmente de acuerdo con Daniel, ¿no? Sí, a ver, el concepto claro es, yo puedo predimensionar con esto, y si voy a generar con esto ya el dimensionado final sin otra verificación, corremos algún que otro riesgo. Pero claramente son de predimensionado y no de dimensionado final. Obviamente, muchísimas de las veces me confirma que con el predimensionado estoy bien. Pero esto no significa que me permita dejarlo como dimensionado final. Depende del proyecto también. Depende del proyecto. De la ubicación. De todo. Hay un montón de cosas que inciden o sea, no es solamente agarrar la tabla y
pongo dos Tal valores y salió. cual, del viento, de cómo Es regir bastante el más viento en compleja todas la las cosa, ¿no? direcciones. Yo digo para no Nosotros- alentar a aquellos Claro. que simplemente piensan que con la tablita está todo Por eso resuelto. Esteban, claro, por eso Esteban, nosotros siempre lo que aconsejamos es que este tema lo calcule siempre las personas que están embebidas en el tema, ¿no? Nosotros Digamos, podemos nosotros hacemos un predimensionado, pero después lo mandamos Claro. a verificar mediante cálculo, para estar seguros, sobre Absolutamente. todo cuando uno por ahí, como yo digo, como dicen los marketineros, cuando vos te salís del cuadrado, ¿no? O sea, cuando vos salís del territorio seguro, porque hiciste un voladizo, porque tenés una sobrecarga haciendo un hospital, como decías vos, o porque Claro. saliste de la casita de planta baja a 2 aguas, que es la clásica. Claro, o hay vigas de 9 metros que hay que hacer vigas Tenés un reticulares. montón de, Obvio. digamos, de incidencias, entonces digo, no empecemos a jugar con algo tan crítico y tan complejo como son las estructuras, ¿no? Sí, y que obviamente todo esto sirve para sacar un primer cálculo y un primer costo, pero que tiene que tener esta revisión. Y que esta revisión, recordemos que la resolución que la hizo tradicional dice que tiene que llevar la firma de un calculista. Y aparte otra cosa, para los que calculen una obra, siempre es bueno tener dentro del valor total de la obra los honorarios correspondientes de un calculista. Ahora estamos hablando con Teresita. Teresita puede calcular a todos los que necesiten un cálculo, pero siempre ténganlo en cuenta en el valor total de la obra, ¿no? Como siempre decimos, digo, si te parece que un profesional es caro, ¿sabes cuánto sale no tener un profesional? Eso es mucho más caro. Absolutamente. Entonces, esto es, en el costo final de las obras, los costos de honorarios de los profesionales, digamos, es la pirámide de lo más chiquitito. Bien, ¿tenemos más preguntas? Ahí hay una pregunta duda? que por ahí, a ver, Tere, algún concepto, porque eso es bastante complejo, que hay dos preguntas que tienen que ver con el cálculo en las zonas sísmicas, ¿no? O con el sistema en las zonas sísmicas. ¿Qué les podéis decir así, medio como conceptualmente? El sistema de zona sísmica es ideal, en este caso, a ver, el steel frame, el esfuerzo que más hay que tenerle respeto es el viento, por las deformaciones y demás. Zona sísmica, al revés, como es una estructura liviana, toda la acción sísmica no es tan, digamos, no es tan dañina como sí puede llegar a ser el viento. Entonces, obviamente que estas tablas para sismo no sirven, pero en zona sísmica lo que sí más hay que tener en cuenta son todas las rigideces, cruces de San Andrés y demás. Ahí sí calcular con software, tener en cuenta las fundaciones y demás. Pero al contrario, se usa mucho, por eso también se usa mucho en el sur, en las zonas sísmicas, en Ushuaia y demás, porque son muy buenas en cuanto al, porque no tienen masa. Al no tener masa, es muy liviano, la carga, o sea, el sismo que es un golpe en la tierra, que hace que se tambalee la estructura. Si yo tengo una estructura pesada, hormigón y demás, que no es rígida, perdón, que es rígida, se va a mover y se va a fisurar. Por eso los edificios, cuanto más altos, más pesados, son los más peligrosos. Si tengo una estructura chica, liviana, con un movimiento lateral, no tiene tanto peligro de sismo como eso. Sí, como lo decía recién, hay que tener en cuenta mucho, pero calcularlo sí por software, yo calculo por software, no sé si hay algún método a mano que se pueda hacer, pero me parece por software lo ideal, Sí. con mucha rigidización y nada más que eso. Sí. No hay mucho más. Nosotros, como si tuviéramos pocas cosas por hacer dentro de todo nuestro esfuerzo de hacer más por el steel, estamos empezando a armar un grupo de trabajo para, juntos con la empresa Ternium y la gente que ya trabajó, para plantear la posibilidad de rever cuál es el coeficiente de cálculo que el IMPRES puso en su momento. Que se estaba trabajando en otro, pero después de la resolución puso uno muy alto, cosa de estar tranquilo y seguro mientras pasaba todo esto. Y lo que estamos tratando de armar, así que obviamente abrimos como siempre la puerta a todos, es armar una comisión para poder trabajar junto con las empresas y el fabricante
en la búsqueda de un coeficiente que nos dé lógico para el cálculo nuestro en zona sísmica. Por más que sea San Juan y Mendoza es los lugares más complejos, sabemos que toda la cordillera trabaja sobre todo en lo que es zona 3 y 4. Se había logrado algo bastante interesante con alturas y con posibilidades de piso, pero bueno, queremos mejorarlo y en eso también estamos trabajando. Como si fuera poco, seguimos también jugando. ¿Qué más preguntas tenemos? Si no, vamos... Tere, ¿podés dejar de compartir así, Lucas? Dale. Vamos al sorteo. Acá estamos, ¿eh? Tenemos que decir Betiana. que sorteamos, Esteban. Betiana, hay una pregunta que es interesante, mientras Luqui va armando la tabla. Dice, ¿qué sucede con las diferencias de deformación entre una planta baja de sistema húmedo, yo creo que debería decir hormigón, y no sistema húmedo, y una planta alta en steel? Esto es un sistema que se usa mucho en Chile, donde estructuran la planta baja muy rígida y la planta alta mucho más liviana. Porque le debe dar mejor coeficiente el hormigón para trabajar en la planta baja. No termino de entender. Planta húmeda, o sea, una estructura de hormigón Planta baja, armado. la planta baja, columnas y vigas de hormigón, y arriba steel framing. Steel frame. Sí, eso es muy común. Yo lo hice también en Mendoza, en algunos lados también. Pero lo hice, ¿por qué? Porque en algunos casos eran varias plantas de steel, entonces ya ahí el steel no tenía tanta capacidad de columnas y demás, entonces era con perfiles laminados para tener mejor resistencia, o con hormigón, se decidió ir en hormigón. Sí. Ahí, en realidad, lo que habría que usarse es en la unión entre ambos perfiles, sí, anclajes químicos, como el que se usa. Totalmente. Bueno, con el típico anclaje químico, como si estuviéramos anclando una platea, bueno, y ahí también, estudiados bien en cada una de las posiciones, para que trabajen juntos. Salvando esa diferencia, no veo que haya más problemas. No, y la verdad es que el hormigón, si no tenés grandes complejidades de proyecto, porque siempre hablamos en forma ideal, si no, el hormigón no restringe en la planta baja, arriba el steel se va a mover muy poquito, claramente, porque ya es como si estuviera bien trabajado. Obviamente eso te lleva a otras bases, no puedes ir directamente a la platea, tiene que ver también con algunos suelos y tiene que ver con algunas cosas. Lo cierto es que cuando uno ve los ensayos a sismo de hormigón, los problemas en 8 pisos están en el piso 4 y en el piso 5, donde abajo se mueve y arriba le juega moviéndolo, y la parte donde estalla es justo en el medio de las luces, como en todos lados, porque ahí se transforma. Pero, claro, ahí cambia la forma de solicitación. Por los modos de vibración, y aparte tiene que ver con el periodo sísmico y con la inercia del edificio, y demás, un montón de cosas. Eso puede ser, pero también, obviamente, también con la intensidad sísmica, pero sí puede ser. Lo que sí hay que tener cuidado en todos los casos es el tema de columna corta y demás, pero eso ya tiene que ver con diseño sísmico, que los que hacen sismo en cada una de las partes lo saben. Pero en totalmente de acuerdo. ¿Cómo? Totalmente de acuerdo. Genial. Bueno, vamos a los sorteos. ¿Vamos al sorteo? Bueno, ¿qué tenemos? Vamos a sortear un libro, un bestseller, Introducción al Sistema Constructivo, y una beca para el curso que va a dar Teresita en pocos días. Así que... Bueno, ahí va, Hay alguien dice que no está. A ver, ¿quién es? Espera. Someco Consultora, a ver. Osvaldo Fernando Sudasi tampoco está, dice. Chicos, hay 155, tiene que estar más arriba, ¿eh? Ah, pero no se ve toda la planilla. No.
115, 115. 115. 115. Ahí está. Sí, hay ¿Qué que hace? recordarles Por la a todos. 27 no está nadie. Acuérdense que se cargan en el link para participar del sorteo. No se olviden de eso. ¿Tá? Claro. Bueno, ahí vamos. Bueno, Tenés Maruja que pasar de Rojas pantalla, Luqui, y Javier Baiche. ¿Se ve? No, tenés que cambiar de pantalla. Ah, tenés que cambiarlo, sí. yo Porque quería esa- ganar a toda costa, dicen por ahí. Estamos viendo el Excel. Espera, Le vamos a cambiar. dame un segundito. Con razón no estoy, dice Juan. Creo que quedó colgada una pregunta de Natalia, que en todo caso después del sorteo la respondemos. Le mandamos un beso a Estoy Natalia. reintrigado. ¿Qué quería? ¿Qué era? Espera que pues, yo la tengo por acá. Ya te digo, mientras está el sorteo te digo. Dale. A ver. Natalia. Acá está. Hay que tener en cuenta que el predimensionado está teniendo en cuenta cargas axiales y sobrecargas, y cuando se agregan hipótesis de viento es donde el dimensionado te da la seguridad del cálculo. Es como una afirmación que da Natalia. Se ve, ¿no? Claro, Acá. claro. Hola, ¿cómo Sobre les todo, va? claro, sobre Ahí todo está en hablando las Nati. cosas Acá especiales. estoy. y demás. ¿Cómo Hola, andás? Nati. Todo Hola, bien, Nati. todos. Vamos. Sí, porque llegó tarde la aclaración por el tema de que predimensionaban con las tablas y me refería a que, en mi opinión, es un acercamiento, un predimensionado, porque cuando empezás a hacer hipótesis a usar hipótesis de viento, de nieve, yo nieve en mi zona no utilizo, pero viento, En cualquier momento. barata En toda la cualquier momento. estructura y es ahí donde, claro, en cualquier momento. Sí, Era pero tal más cual, que nada es que sumarle a ahí, eso. claro, hay estructuras que por más sencillas que parezcan, yo las modelo todas en 3D, pongo viento de todos lados, y ahí me doy cuenta, no, acá hay que poner un tensor, no, acá hay por esto, se va viendo, es porque son mucho más complejas, sí, es verdad. Por eso Es no así. hay una estructura típica que esto funciona para todo, no hay. Exacto. Perfecto. Bien, vamos a hacer el sorteo. Vamos al Así, sorteo. a 1 hora y media de charla está más que bien. ¿Se llega a ver el Estamos muy sorteo? ¿Está en contentos la con página? todos los que han participado. No se Se ve, ve. no se ve abajo, Luqui. Abajo no se ve. El número de premios no se ve. Ah, está bien. Ahí está. Ahora Ahí sí. está. Los dos. Y pone 2, ¿no? Ahí está, perfecto. Van dos. Dale. Así que hay que hacer Ahí estamos. Ricardo Gómez y Carlos Gómez y Orduña. Carlos Orduño. ¿Están? Perfecto. 30 segundos, A ver si porque esto se pone bastante picante, señores. Si no chiflás, A ver, ahí aparece. A ver. No está. Es ¿No consejo. está? No, no, dice. Bueno. y son Es 12, muy ¿eh? rápido eso, es muy rápido. Bueno, ya está, va de nuevo. No, si no Va está, de Así vuelta. no, así no. No se vayan. Agua, No se vayan, dice va de Carlos. vuelta. va de nuevo. Marcela Arcas y Ariel Ríos. A ver. Marcela Arcas y Adrián Ríos. ¿Están? Estamos. A ver, ¿no están? Griten Ah. rápido. Abran el micrófono si están. Digan. Hay como 100 personas diciendo, que no esté. No. Hay uno que grita, hay uno que dice, ya lo conocemos. Hay uno que Ya lo está con conocemos. cuerpo Lo hierro. conocemos y es buen tipo. Están todas. Y dice, no Tampoco está, están. no está. Tampoco están. Vamos de vuelta. Va de nuevo. Ahí está, sí, Marcela Arcas está. Está. Ah, sí, Marcos lo vi. No, Marcela Arcas está. la querían limpiar a Marcela. Marcela Arcas está. Ahí la llama por teléfono para entretenerla. Bueno, espera, eran dos. En el primero Una estaba, beca. Arcas y Marcos. Marcela se ganó una beca. claro, y Marcos se gana el libro entonces. Sí, Y señor. Marcos está presente, yo lo vi. Sí, Bien, Marcos ahí estaba por está, ahí. ahí está, gritando. Ah, bueno. Hay testigos. dice. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está Listo. Marquito. Bueno, Bien Marcos, bien Marcela, Falta el un aplauso del gusto. presencial. Un gusto, ha sido realmente una gran tarde. Estamos Sí. todos muy contentos, estamos todos contentos de que estemos y que participemos.
hay que cuidarse mucho, hay que sanar todo lo que podamos. Ha sido algo maravilloso. Tenemos el sorteo, vamos a empezar a comentar la fecha y todo eso del curso de María Teresita en la semana. Sí, sí. Como siempre decimos, todas estas charlas pasan al canal de YouTube. El canal de YouTube está como 4.000 visitas ya. Nos van a hacer publicidad en cualquier momento, cosa que no queremos, pero ustedes saben cómo es esto. Estamos muy, muy contentos con la participación de todos. Y nada, un muy fuerte abrazo. Cuídense. Estamos para lo que necesiten y lo que podamos apoyar, como siempre. Gracias, Sabemos Teresita, que esto es una por comunidad y es un grupo de gente que se apoya para Gracias crecer. gracias a ustedes por la caridad y por Obviamente. el lindo recibimiento. Muchas gracias. Bueno, Nos gracias. vamos a Pedro. ver pronto en el curso, entonces. A todos Oh, los Nos vemos en el curso. viendo, les pido que Muchas gracias. cuando se Gracias a suban ustedes. Chao. al canal de YouTube se suscriban, así tenemos más seguidores. Lo mismo que Sí, con... y aparte les llega, cada vez que se sube, uno les avisa para poder revisar, ver y todo eso. Y por el otro lado, nada, las gracias a María Teresita, las gracias como siempre a todos ustedes. Nos vemos en una semana a la misma hora y por el mismo canal. Mismo canal. A los batitubos.